el muñeco Gallardo, creo que es muñeco que le dicen, bueno, yo le digo así, pero creo que sí, es el apodo. Se va de Argentina el señor Gianluca, como veíamos por esta parte, que le queda un año de contrato, pero algo más relevante es que es el jugador más costoso. ¡Wow! Sí, chicos, lo logró. Por fin lo logró. Hoy podría iniciar una nueva serie en el canal, la cual he decidido llamar Buscando un Goat. Muy original, ¿no? Realmente no me esforcé tanto. Y digo que esto podría ser una nueva serie porque en esencia es un simulando la carrera de, pero el punto es que en esta parte del video no sabemos de quién va a ser esa carrera. Por eso digo que podría llegar a ser una, digamos, mejor miniserie dentro de la serie simulando la carrera de. La idea es buscar la mejor joven promesa de alguna liga, jugar con ese jugador 10 temporadas y ver si llega a ser el mejor jugador del planeta. Tendremos en cuenta, como de costumbre, goles, asistencias, títulos y todo lo que pueda conseguir con su selección si es que es llamado, ¿no? También tendremos en cuenta la fortuna que logre adquirir, etcétera, etcétera, como es acostumbrado en la serie simulando la carrera de. Tengamos en cuenta que vamos a tener 3 reglas fundamentales para escoger nuestro protagonista. La primera es que debe ser menor de edad, la segunda es que debe ser nacido en el país en el cual estemos jugando. En este caso vamos a iniciar en Argentina, que ya les explico por qué es en Argentina. Entonces en este caso sería un argentino. Y la tercera es que debe tener como mínimo 80 de potencial. Mínimo eso para ser elegible en alguno o en el dicho episodio en el que estemos, ¿no? Espero les haya quedado claro, si no devuelven el video y continuamos, muchachos. Y lo primero que vamos a hacer es ir a buscar en la Liga Argentina el protagonista de este episodio. Poderoso like, suscríbanse y vamos a darle inicio a esto. Lo primero que vamos a hacer es ir justo a esta página. Bueno, yo utilizo siempre Ultra FIFA, que es como la mejor, y vamos a buscar el jugador. La posición no, vamos a completar este filtro. Tiene que estar entre 15 y 17 años máximo. Y la liga en este caso debe ser la Argentina. ¿Por qué la Argentina, chicos? Porque es que Argentina me pareció el mejor país para iniciar esta serie, dado a que en la historia nos ha dado varios Goat, ¿no? Entonces creo que fue la mejor forma de iniciar, y aquí en adelante ustedes eligen la liga, la que más suene en comentarios, ¿no? Muy bien, le vamos a dar buscar y aquí nos va a arrojar qué jugador está como máximo o como elegible más bien de este primer episodio. Tenemos a varios. El mejor es el señor Gianluca Prestiani, qué nombre totalmente italiano. Bueno, en fin, chicos, este muchacho tiene unos atributos interesantes, una clasificación de 1655 puntos, tiene muy buenos números, como pueden ver aquí, está actualizado al 26 de marzo de 2023, entonces miren, agilidad tiene 88, 92 de equilibrio, bastante bueno, pie malo tiene 3 y 4 de filigranas, reputación internacional solo una, su valor actual es de 2.1 millones de euros y su salario es de 950,000. Ojo, este es el protagonista de este primer episodio de esta serie. Espero les guste. Veamos qué sucede con este muchacho en los próximos 10 años. Ahora vamos al FIFA. Ya estamos aquí. Aparentemente, bueno, hice una pequeña investigación de este chico. Tiene 16, pero creo que ya tiene 17 años cumplidos. Aquí ya nos aparece con 16 y me encanta porque es extremo derecho y extremo izquierdo. Ojo con ese dato. Tiene, como vimos, ya 66 de media y no sé si se los había dicho, pero para este episodio vamos a utilizar al señor Gallardo porque creo que Marcelo es el idóneo, ya que bueno, no tenemos el técnico de este club y vamos a asumir que Marcelo se va a encargar de llevar a este muchacho a lo más alto del fútbol, ¿no? Por ahí les dejé el tutorial de cómo crear a Marcelo Gallardo en el FIFA, por si les interesa. Vamos a darle un plan de desarrollo que creo que ya lo hice, sí señor, tiene 5 semanas, creador lateral, perfecto, y esta es toda la plantilla de Vélez Sarsfield, el chico es de Vélez Sarsfield, entonces vamos a iniciar ahí, vamos a jugar la primera temporada en la cual no va a tener tantos minutos, la verdad es que no va a tener tantos minutos, pero vamos a estar, déjenme ver la plantilla aquí, mostrarles, esta es la plantilla, no nos interesa mucho toda la plantilla como tal, sino solo nuestro muchacho que va a ser, por fortuna tiene el rostro aquí, pero en la miniface, pero creo que no lo tiene recreado en el juego como tal. La cuestión es que le vamos a ir dando minutos, miren ahí está poco a poco, ya tiene más 2, veremos, jugaremos una temporada tal vez aquí en Argentina y ahí para la segunda tal vez, vamos a ver qué equipo europeo, porque solo se va a Europa si queremos que brille, ¿no? Europeo se interesa en él, así que vamos al final de la temporada. Esto puede ser un poco loco, muchachos, pero la idea clara es tratar de llamar la atención en Europa con nuestro muchacho. Tenemos partido por el Libertadores contra el poderoso
Boca Juniors, ahí está, wow, miren, los grandísimos jugadores de Boca Juniors están justo en este instante analizando el terreno de juego, pero la idea clara es tener de titular a nuestro muchacho que ya ha subido 2 unidades y por ende, pues no sé, estamos en el mercado de invierno, o mejor dicho, en el mercado de fichajes más bien en Europa, estamos en julio, y pues no sé si algún equipo quizás preguntara por nuestro muchacho, porque si es así, pues muy seguramente tomemos una decisión inesperada, ¿no? Para ello voy a jugar este partido, voy a tenerlo muy en cuenta, como dije, está de titular, allá lo podemos ver. El señor que aquí regalamos el balón, aquí recupera balón, mírenlo, ahí lo tenemos, Prestiani. Y hombre, que si pudiéramos hacer un gol, tener una buena presentación, porque este tipo de partidos los ven en Europa y es posible, ¿no? Es posible que pase algo. Y por supuesto que iba a pasar. Primero que todo, el gol de Boca. Al minuto 14 empezaba perdiendo Vélez. Recuerden que este es un partido por competición suramericana. Es un partido bastante importante. Pero bueno, ya sabemos que este equipo también es gigante, Boca Juniors. Aquí tenemos la primera asistencia de nuestro muchacho en este episodio. Increíble, muy bonito el gol de Picabarra. Todo fantástico, pero lo que realmente nos interesa fue el asistente, que fue el señor Prestiani. Esto empezaba a mostrarnos algo de este chico que con 17 años o 16 en el juego en este momento, pues empezaba a mostrar, era un partido bastante importante y pues una asistencia creo que contaba bastante, ¿no? Aquí un error defensivo, un golazo, de hecho nos hacen 2 golazos los señores de Boca. La cuestión es que, para ser honestos, no era muy importante realmente el partido como tal, lo único que estábamos era dándole minutos al chico para que empezara a llamar la atención en Europa. Aquí volvería a empatarse la cosa, el partido se ponía difícil, partido copero o por Copa Libertadores más bien, se ponía difícil 2-2, era un partido que al final iba a ir a favor del equipo de Boca. Chicos, aquí podíamos ver al final del primer tiempo la puntuación de estaba en 6.5, no era la adecuada, pero no estaba nada mal. Qué buen gol de Sebastián Villa, esto marcaría el 3-0 definitivo de este partido. Pero había un pequeño problema y era que estábamos llegando lentamente al final del partido porque iba a salir, creo que el minuto 70 y no sé qué bonito gol este realmente. Minuto 76, sí señor, ahí está Marcelo Gallardo dando instrucciones y diciendo que nuestro muchacho debía salir ya. Había jugado 76 minutos, no lo había hecho tan mal. Veamos cuánto había tenido de rendimiento en el partido, realmente no fue mucho, como pueden ver 6.7, pero tampoco está tan mal. 3-4 al final perdería el Vélez Sarsfield frente a Boca. Ojo, porque lo puse en venta y miren lo que sucede. Entrenador, me sorprendió, aunque estoy contento de que hayas tomado decisiones sin tener que pedirlo. Estamos en agosto, muchachos, y llega esta propuesta. Bueno, de hecho está complicada, pero tal vez es a las malas, ¿no? Pagaron la cláusula por el señor Gianluca. Evidentemente podríamos renegociar con el muchacho y evidentemente dejarlo aquí en Vélez, ¿no? En la liga, pero hombre, es una propuesta de un equipo de la Eredivisie, creo que así es que se dice, bueno, es de los Países Bajos, creo que es el Twente, es una propuesta interesante, llegaría a Europa a un buen equipo y también mandaríamos a Marcelo Gallardo allá, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Tenemos aquí también cláusula pagada por parte del Düsseldorf, esto es en Alemania, evidentemente. Veamos a ver quién se lo lleva. Se va de Argentina el señor Gianluca. ¿A dónde se fue al final? ¿A Alemania o se fue al Ajax? A los Países Bajos más bien. Déjenme ver a dónde se fue, que no lo sé. Al Düsseldorf, muchachos. Chicos, no supe cuánto fue el salario. Aquí la mayoría de jugadores están entre 68 y 60 o 70 y tanto de media. Yo creo que este señor puede ser importante perfectamente. Sí, voy a negociar un salario, duración del contrato, pongámosle, tiene 2 años y 11 meses, sí, pongámosle 2, está bien, creo que sí, 5 años más, pongámosle un salario interesante, no sé, cláusula de rescisión de 10 millones, no rechacémosla porque si no se los lleva un equipo chico y ya de aquí yo creo que tiene que saltar un equipo más top, ¿no? Vamos a ponerle un salario de 10.000 a ver qué pasa, porque 3.200 a la semana creo que es poquito, no sé cuánto ganaría al final en Vélez, pero pues creo que aquí 10.000 está bastante bien, porque recuerden que hay que tener en cuenta esto, aquí ya estamos en la temporada 23-24, lo que significa que ha pasado una, esta sería la segunda, pero pues bueno, ya saben que
torna un poco complejo por la temporada que funciona distinto en Argentina. Le he dado el número 7, vamos a imaginar que es seguidor por la posición en la que está, digamos que es un fanático de Cristiano Ronaldo y un plan de desarrollo interesante. Sí, creo que extremo está perfecto. Veamos qué sucede en esta temporada. Chicos, yo no me había fijado en el fondo de pantalla y estamos en Bundesliga, lo que significa que el Düsseldorf está en la primera división. No lo había notado, perdón, estaba distraído y el equipo es de segunda, pero al parecer ascendió, como pueden ver, y estamos en primera división en la Bundesliga. Increíble, no lo había notado, por Dios. Tendríamos el primer partido de liga. Este es el debut tanto de Gallardo, como lo ven ahí, y como el debut de nuestro muchacho. Dos jugadores, bueno, más bien técnico y jugador, pero dos protagonistas que sin querer estábamos haciendo o prácticamente contando la historia de dos grandes personalidades del fútbol argentino, Gallardo, y por otro lado nuestro protagonista principal, el señor Prestiani, que debutaba contra el Augsburgo, primer partido de liga, una tarde bastante fría, pero que, hombre, para los buenos jugadores el clima no importa. No habría mucha participación de nuestro muchacho. Por aquí tendríamos la primera asistencia, básicamente su asistencia un poco extraña, pero fue su asistencia porque miren el pedazo de gol que le regala este señor al Düsseldorf, el nuevo equipo de nuestro invitado. Este señor que no sé cómo se pronuncia su apellido, dejémoslo de ese tamaño, ya saben cómo soy con el tema de los apellidos. Chicos, teníamos la primera asistencia de nuestro muchacho en Europa, una muy buena asistencia, pero realmente el mérito es totalmente de el señor que anota el gol, ¿no? Un muy buen gol, una muy buena jugada en individual, miren cómo define de forma maravillosa. Pero esto le daba cierto feeling al nuestro muchacho, porque tendría la asistencia. Por ahí tendría más cosillas como esta, un poco egoísta, pero lo intenta de media distancia. Pudo haber centrado, pero prefirió intentarlo él mismo. No le salió del todo bien, un poco molesto Gallardo, pero, pues de eso se trata. Él es un delantero y estaba intentando tomar protagonismo. Terminaría el partido, primer partido liguero, 1-0. Se gana con la mínima diferencia, pero con una muy buena actuación por parte de nuestro muchacho. Estuvo entre los mejores puntuados, 7.3 como pueden ver, y esto nos daba una muy buena sensación para iniciar. Viajé directamente al final de la temporada. Esta vendría a ser la segunda, pero aquí ya vamos como en la tercera. Bueno, en fin. Düsseldorf, como pueden ver, 11º lugar, muy mal. No tuvimos ningún otro título. Tuve que hacer algunos fichajes para mejorar un poco la plantilla, aún así perdiendo la titularidad o quitándole la titularidad a nuestro Prestiani, pero ahora era por el bien de la plantilla. Chicos, un error grave que cometí es que no tuve en cuenta nada de lo que sucedió en Boca. Lo siento mucho, pero se me escapó y ya después no pude recuperar la información y tuve que continuar el video de esta forma. 18 partidos, 5 goles, 2 asistencias, 3 unidades de crecimiento y 6.93 de promedio. Financieramente hablando, es un jugador que ahora mismo cuesta 6 millones y tuvo un crecimiento del 87%. Su salario neto para esta temporada fue de 480.000 euros. No esperábamos evidentemente ser o estar o meternos en posiciones de competiciones europeas con este Düsseldorf, pero yo creo que mantenernos no está nada mal. Vamos a seguir creciendo con este chico, vamos a jugar otra temporada y veamos a ver quién quita si se antoja alguien de él de un club más grande, pero de momento vamos a dejarlo ahí. Chicos, inicia esta temporada con esto, miren. Boca Juniors se dio cuenta la calidad de jugador que tenía en su propia liga y lo dejó ir y ahora quiere comprarlo en Europa. Pero no, yo creo que este chico en este momento, sus agentes no tienen la vista puesta en América, o en América del Sur al menos. Subimos 3 puestos en la tabla, somos el 8º mejor equipo de la Bundesliga. Bueno, por aquí en esta sección creo que es difícil que veamos a nuestro muchacho, evidentemente, ¿no? Es muy complicado, pero aún así hay que revisar. Vaya, descendió bastante en esta temporada, solo tuvo 16 partidos, 4 goles y no tuvo asistencias. Creció 4 unidades y tuvo un promedio mejor que el anterior, 6.99. En fin, creo que no estuvo tan mal la cosa, pero vaya, es que le hemos puesto mucha competencia, chicos. Aquí vea, este chico llegó, fichamos la temporada anterior, este señor también llegó un gran delantero y pues bueno, con estos 3 le queda difícil, aunque nuestro muchacho está supliendo a este y a este señor, porque ya saben que nuestro
muy versátil, ¿no? Juega muy bien por la derecha como por la izquierda. Aquí tenemos más jugadores para este proyecto deportivo que al final vamos a meterle ganas, vamos a intentar llegar a los primeros puestos de esta Bundesliga. Es el noveno jugador más costoso de la plantilla. Ojo, 14.5 millones y tuvo un 195% de crecimiento, bastante bien. El mismo salario de la temporada anterior. No entiendo por qué, démosle un plan de desarrollo, este de 13, pero no entiendo por qué me le quitaron el número. ¡Wow! Alguien me le usurpó el número. Él tiene el 7. Recuerden que creo que es seguidor de Cristiano. Él tiene el 7 y no sé por qué no lo cambiaron. Perfecto, ahí está. Vamos a la tercera o a la cuarta temporada. Bueno, de alguna manera vamos a la siguiente. Vamos a meterle ganas a este proyecto. Yo creo que lo podemos sacar y al menos ponerlo o posicionarlo en puestos de Champions. Eso sería fantástico, pero aún así hay que dejar o estar atento a cualquier propuesta indecente que haga un gran club de Europa. Esto puede parecer un poco sucio, de hecho es muy sucio. Vender a nuestro mejor jugador, el mexicano que llegó totalmente gratis, ha sido vendido por 84 millones, pero yo sé que en este episodio ese tipo de información no es relevante. El punto es que necesitaba ese dinero para conformar una plantilla que pudiera competir fuerte en la Bundesliga. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Ya tenemos muy buen presupuesto y esto también automáticamente le daría la titularidad a nuestro protagonista. Esa es la parte sucia, porque dirán, oye, estás obligando, estás metiéndolo a las malas como titular. Y sé que eso es sucio, pero me encanta. Chicos, es nuestro protagonista. Vamos a continuar. Noticiononón para este episodio, porque ya vamos llegando al final, o más bien a la mitad de la temporada. Y como pueden ver, Gianluca Prestiani ha sido llamado a la selección argentina. Ojo con eso. La ambición de llegar a ser el mejor equipo de Alemania está un poco lejos. Düsseldorf, octavo lugar en esta Bundesliga. Wow, pero miren, tienen una copa, esta Pokal. Vaya, esto me anima y se la ganaron al Bayern. Interesante. En el tema del goleo, bueno, Adeyemi, como era de esperarse, ¿no? Pero tenemos a alguien más. Sí, chicos, mírenlo, ya está. Prestiani, 12º lugar, no fue mucho, pero 13 goles. Ojo con el dato. Gianluca con 39 partidos, jugó todos, 15 goles y 8 asistencias, mejoró muchísimo y ojo porque está ya llamado a la selección, ¿no? Tuvo 5 unidades de crecimiento, le sentó bastante bien la titularidad y tuvo un promedio de 7.24. Creo que este muchacho va por buen camino. Dado la responsabilidad que tenía de ser titular, es un jugador de 34.5 millones, un 228% de crecimiento y un salario de 35,000. Esto porque evidentemente al ser titular hemos subido y hemos nivelado el salario en relación a todos los jugadores, ¿no? Tiene más o menos el nivel de salario que los delanteros que tenemos actualmente, que son los fichajes que hicimos para esta temporada. La verdad es que el chico le está yendo bien porque le acomodamos un equipo también bastante interesante, a Adeyemi, Wimmer, y tenemos un muy buen portero para esta temporada. Fantástico, chicos. Finalicemos esto y atentos porque tenemos Copa del Mundo. Hay que mejorar la posición de la liga, muchachos, eso lo sé, pero creo que vamos bien. Creo que este chico está brillando con este club y a su vez estamos haciendo brillar. Estamos haciendo un simulando la carrera y también un reconstruyendo al Düsseldorf. Increíble, ¿no? 2 episodios en uno. Ojito porque la Argentina ha jugado 2 partidos y tiene 4 puntos, está en el grupo H, podría clasificarse, muy seguramente sí. Chicos, por desgracia el sueño de Copa del Mundo quedó frustrado por los Países Bajos. La venganza cruel de la naranja mecánica, muchachos. Bueno, ahí va poco a poco este Düsseldorf, 6º lugar. Bueno, esta fue lo mejor que pudimos haber hecho. Disputar esta final contra el Bayern Múnich, aún así lo perdimos y fue todo lo que hicimos esta temporada. Aunque tuvimos participación en esta Europa League, pero caímos ante el Mónaco en octavos de final. Prestiani volvió a ocupar el 12º lugar en el tema del goleo. Segundo lugar en el goleo de nuestro club este año, ¿no? 45 partidos, 17 goles, 4 asistencias. Ya es un jugador de 21 años y creció 3 unidades, 7.04. No sé si sea momento de buscar un nuevo club, porque bueno, está entre los más costosos, donde está, es el 4º jugador más costoso, tiene un valor de 56 millones, 45% de crecimiento y tiene el mismo salario de la temporada anterior. Ojo con el dato, chicos, porque no sé si sea buena idea de empezar a buscar un club más grande, dado que este Düsseldorf, pues creo que está condenado a estar, bueno, va mejorando, pero aquí está complicada la cosa. Es cierto que aquí es un rey, aquí en este momento es rey, pues digamos que, bueno,
tanto como Rey, pero es titular y tiene todas las posibilidades. Quizás ya un sexto lugar va mejorando bastante, tal vez la próxima temporada. Vamos a hacer una cosa, chicos, vamos a hacer una cosa. Voy a quitarlo de transferibles y jugaremos una temporada más para ver si al menos se posiciona en Champions, en puestos de Champions, y ya en puestos de Champions llama más, participar en Champions llamaría más la atención de clubes grandes, ¿no? Lo quito de transferibles y lo dejo porque tenía bloqueadas las ofertas, así como tengo con todos estos, pero voy a dejar las ofertas, permitir ofertas y veamos qué pasa. El futuro lo dirá todo. ¡Wow! La Serie A, esto es un gran equipo, muchachos. ¿Cuál es el valor de nuestro chico? 78 millones está costando. Deberíamos venderlo entre 82 y 120. Veamos el proyecto deportivo del Inter. Tienen a Martial, Ramos, wow, tienen a Madison, Wirtz, está interesante, Muniain, Di Marco, Pirola, Skriniar, y Onana. Hombre, tienen un proyecto interesante. Ese Madison y Wirtz me animan mucho junto con Martial, aunque está veterano. El problema es que si lo fichamos tendríamos que traer un delantero centro más joven. Veamos a ver si podemos negociar. No lo puedo creer, pedimos 120 millones, que fue lo sugerido, y de una vez dijeron que sí, quitamos el jugador de intercambio, y esto es una completa locura, muchachos, porque esto significa que vamos a la Serie A. Sí, señores, el negocio definitivamente se hizo efectivo. Nuevo jugador del Inter, y ahora veamos, porque si el club quedó con las arcas vacías, nos complica un poco mejorar el proyecto deportivo. Me gustaría llevarme a De Jemi, ya que se conocen bastante bien. Bueno, ya veremos qué sucede. Vamos al Inter. Ojo con esta noticia. El Fortuna Düsseldorf puede vivir sin Prestiani. Esto es una locura, chicos. Y le dieron el 10. Le dieron el 10 en el Inter. No, pero yo quiero el 7. Pedazo de debut, primer partido de la temporada, y miren el debut contra quien nos toca. Creo que vamos a ir a esta entrevista, vamos a ver qué dice el muñeco Gallardo. Creo que es así que le dicen. Estamos trabajando mucho todos los días. Este es un debut interesante tanto para Gallardo como para... Aquí estamos haciendo como 30 episodios en uno solo, ¿no? Estamos reconstruyendo primero al Düsseldorf, luego también estamos contando la historia de Marcelo Gallardo. Ahí está un nuevo fichaje, el señor Ugarte, que llega fichado para esta temporada, 26 años, 85 de media, brutal para el medio campo. Ahora veamos qué pasa en el terreno de juego, porque como pueden ver, esta es la plantillita que hemos armado. La verdad es que tenían un muy buen equipo. Miren, tienen a Ramos, que todavía es joven, tienen por aquí a Madison, si está de 30, pero podemos sacarle un par de temporadas interesantes. Tenemos a Ugarte, que acaba de llegar, también tienen por aquí a De Paul. Como pueden ver, Wirtz evidentemente no necesita carta de presentación, nuestro muchacho que es titular, Di Marco. Tenemos un par de zonas para reforzar de cara al futuro, pero creo que estamos bien. Onana, y ahí está la suplencia interesante. Este muchacho también lo acabamos de traer. Este señor está en venta, etcétera, etcétera. Creo que estamos bastante bien en todas las áreas. Dejemos a este señor aquí, porque este señor, ¿qué edad tiene? Déjenme ver, 31 años, pero no está invitado al proyecto, chicos. Veamos así a ver qué sucede. Gran partido por liga, el debut, lo vamos a jugar evidentemente porque es el debut de nuestro muchacho en Italia. San Siro, como de costumbre, estaba hermosísimo y estaba también muy expectante, porque resulta que había un rumor muy fuerte de un gran chico argentino que venía de la Bundesliga y que evidentemente venía de Argentina, valga la redundancia, que estaba haciendo maravillas en el fútbol alemán y que recién estaba llegando al fútbol italiano. Vamos al minuto 38, en donde Skriniar se jala este pedazo de gol. De esos remates que jamás en la vida creerás que entrarán. Pues bueno, este es uno de ellos, un izquierdazo brutal. No olvidemos que Skriniar es un defensa central, uno de los mejores definitivamente, pero miren esta calidad, primero que todo cómo recibe el balón y cómo lo mide. Bueno, realmente ni siquiera lo mide, simplemente dispara sin poner tanto problema al disparo, valga la redundancia, chicos. Buen remate, pedazo de gol, pero esto es un clásico de Italia, muchachos. Terminaría el primer tiempo, 6.7 de puntuación para nuestro muchacho, creo que estaba bastante bien, y como dije, esto era un clásico. La Juve nos iba a quedar tranquila y también le regalaría un gran gol a su hinchada. Este señor Gallagher, el inglés que llega, o es escocés, no la tengo muy clara. Bien, le pega también un izquierdazo y totalmente vencido Onana, muchachos, pero tranquilos porque hay más. Aquí vendría nuestro Prestiani, lo intentaba de manera egoísta, pero el portero le diría que no, y de una u otra forma el balón entraría de la forma más tonta que puede haber un gol. Creo que es esta, ¿no? El señor Adli, el recién fichado francés que estaba llegando a reforzar el medio campo del Inter, que estaba en este momento armando una plantilla brutal.
realmente brutal. Todo el mundo feliz. Yo creo que la gente estaba un poco tranquila con el tema de Prestiani. Aquí con esto estaba demostrando su categoría, pero la verdad es que la carrera de el señor Gianluca en Italia solo iniciaba, solo estaba empezando. Aquí terminaría el partido, habría mucho para ver en las siguientes 4 temporadas. Vamos a ver cómo rindió. Dicen que tuvo un 7.5 de promedio, significa que estuvo entre los mejores puntuados, tal vez fue el mejor puntuado de este partido, pero nosotros deberíamos continuar. No me había fijado en el contrato de este señor, tiene un contrato de 2 años, yo creo que voy a firmarle otros 3 y mejorarle un poquito ese salario, ponerlo entre los mejor pagados, porque creo que se lo merece, aunque tiene un muy buen salario. A ofrecerle yo creo que unos 90,000, pongámosle unos 100,000, ¿no? Nosotros tomamos las decisiones, ¿no? En fin, hemos hecho los grandes jugadores que tenía este club, nos permitió venderlos y tener buen presupuesto para mejorar la plantilla, algunos fichajes que no hemos hecho todos, pero tal vez más adelante haga otros más importantes. Vamos a continuar. No le fue tan bien al Inter en esta temporada, quedó bastante lejos del líder, ¿no? No tenemos Copa de Italia y en Champions caímos en cuartos de final contra el Chelsea. Gianluca solo sabe ocupar lugares 12 o 13. Bueno, siempre había estado en el lugar número 12, pero en esta temporada ocupó el lugar número 13 del goleo de la Serie A. En el tema de las asistencias, Wirtz y Maddison. Aquí ya saben que nuestro muchacho está jugando Champions, eso es fantástico, pero no tuvo ninguna buena presentación, no, Maddison en ninguno de los dos, ni en el goleo ni en las asistencias. Wow, pero sí fue el segundo mejor de la plantilla, esto es fantástico, es sencillamente fantástico. 53 partidos, 22 goles, 10 asistencias, ¿fue el mejor asistidor? No, tal vez fue Wirtz. Tiene 22 años, tuvo 3 unidades de crecimiento y tuvo un 7.41 de promedio, creo que no estuvo nada mal para hacer su primera temporada, ¿no? Es el cuarto más costoso de esta plantilla, con un valor que ronda los 107 millones, un 36% de crecimiento y un salario neto para esta temporada, 4.800.000 euros. Muy buen salario porque se lo merece, ¿no? El señor Prestiani. Vamos a, no sé si es la sexta tal vez o séptima temporada, bueno, la que sea, pero a estar muy atentos con ese Balón de Oro porque ya pueden, bueno, hay que luchar por Champions, ¿no? Pero ese Balón de Oro podría estar en las manos de Prestiani. Inicia de maravilla el Inter y también nuestro Gianluca Prestiani. Miren, casi 100 puntos, 98, le fue bastante bien en la Liga. Perdimos la Copa de Italia ante la Juve, en Champions caímos ante el Barça 5-4. En el goleo le fue bastante bien, miren, está en el 7º lugar, su compañero Ramos fue el 4º. Y en las asistencias fue el tercer mejor asistidor. La verdad es que llegó pegando bastante fuerte este muchacho. 51 partidos, 25 goles, 13 asistencias. Jugador de 22 años, creció 3 unidades. Lo vemos con algunos cambios físicos, le hemos cambiado un poco el tono al cabello, vamos a asumir, porque en la vida real lo tiene más tinturado, lo tiene tinturado de hecho, y vamos a asumir que tiene un poquitín de barba. Le he cambiado la camiseta, le he puesto con mangas corticas, digámoslo así. Creo que le puse guantes también y cambié sus botas. Sus botas también han sido cambiadas. En lo financiero es el cuarto más costoso de la plantilla, 107.5 millones, un 36% de crecimiento. Su salario le permitió devengar 4.800.000. Recuerden que le aumentamos el salario. También le he aumentado un poquitico la estatura. Lo dejé de 1.71. Creo que traía 1.68. Traía como 60 y algo de kilos. Lo he dejado de 71 porque tenía 16 años cuando empezamos. Digamos que ya en estos 5 años ha crecido un poco. Bueno, asumo yo, ¿no? Juzguen ustedes si cometí el error o no. Finalicemos. Una de las cosas por las que un chico como este cambia a un club tan grande es poder jugar y ganar Champions, ¿no? Esa es como la idea. Esperemos que lo logremos con este Inter que tiene muy buen equipo. Traté de organizar la plantilla lo mejor que pude para tener y darle la oportunidad a nuestro muchacho que conozca la gloria a nivel clubes. Chicos, me detuve aquí, miren la sorpresa que tenemos. Nuestro muchacho ya está nominado, quién sabe si la temporada anterior, no, pero la temporada anterior tenía 85, más o menos 86 por aquí, en estas épocas. Aquí ya tiene, bueno, está nominado al Balón de Oro porque no sé ni siquiera qué media tiene. Bueno, sabíamos que no era nada fácil, pero al menos ya tiene una nominación y eso es muy importante. Está entre los 4 mejores del mundo, ¿no? Segunda liga de manera consecutiva, aunque con menos puntos, muchos menos realmente. Bueno, tenemos Supercopa de Italia. La Copa de Italia la perdimos ante el Milan. Interesante. Vaya que está complicada esta Champions. No avanzamos de octavos.
En el goleo, ¿qué tenemos? A Madison de nuestro club, pero nuestro muchacho, wow, bajó al lugar número 14, pero como asistente ocupó el lugar número 6. No le fue tan bien esta temporada a nuestro chico. De hecho, bajó al tercer lugar, estuvo mejor Madison. 52 partidos, 17 goles, muy pocos. 11 asistencias, 3 unidades de crecimiento y 7.34 de promedio. Por aquí vemos que ya es un jugador de 151 millones, 18% de crecimiento a nivel financiero y tuvo el mismo salario de la temporada anterior. Perfecto, chicos, vamos a la temporada 7 o 8. Estoy perdido, me pierdo mucho porque al inicio, empezar en Argentina me confunde un poco. Pero bueno, sea la que sea, ahí vamos. Recuerden, terminamos en el año 2032. A ver, nuestro muchacho está ahí de primeras. Está nominado. Bueno, estuvo cerca, pegó en el palo ese Balón de Oro, pero bueno, perfecto. Se quedó de todas maneras en el Inter. Repite liga el Inter, esto ya se está poniendo aburrido. Vaya, pero tenemos Supercopa. La Copa Italiana la perdimos ante el Milan. En Champions, ¿cómo nos fue en Champions? ¿Dónde quedamos? Bueno, avanzamos un poco más, caímos ante el Porto en cuartos de final. Por el goleo tenemos a Madison y Ramos en los primeros lugares, pero nuestro... cuarto lugar. Muy bien. En las asistencias, Wirtz fue el mejor, Madison 12º lugar, pero eso no nos interesa tanto. Vaya, Prestiani fue el mejor asistente de la Champions. ¡Ojo! Primer título que se gana el chico en este segmento, digámoslo así. Por aquí no hizo nada como goleador. Tercer lugar en la plantilla. Ahí, como pueden ver, muchachos, tiene 54 partidos, 26 goles, mejoró muchísimo. 11 asistencias, ya es un jugador de 24 años. Tuvo una sola unidad de crecimiento y 7.55 de promedio. Es el segundo jugador más costoso de esta plantilla, 170 millones, un 4% de crecimiento y ganó el mismo salario de la temporada anterior. Este año hay fiesta porque tenemos Copa del Mundo, no lo olviden, Copa del Mundo. Veamos qué o cómo le va a la Argentina. Tristemente, muchachos, en esta historia no vamos a ver nada a nivel selecciones. Es muy triste porque quería ver si podemos llegar a la final con la Argentina, pero miren, cae nuevamente en esta Copa del Mundo en octavos de final. Creo que en la anterior también cayó en octavo. Un poco maluca la cosa. Me intriga saber cómo está esta Argentina, chicos. Miren, tiene a Martínez, Jiménez, Almada, Varela, Fernández, Romero Martínez, Foyt, Aquino y Morales. Quién sabe quién está en la suplencia, pero es una buena selección. Pero no le ha ido bien en este episodio. Hombre, muy triste. A ver, nueva nominación al Balón de Oro. ¿Será que esta vez sí, por Dios? ¡Wow! Se lo llevó Goncalo, creo que es el nombre de él, Goncalo. Déjenme ver. Bueno, Ramos. Se lo llevó, se lo quitó otra vez a nuestro muchacho, por Dios. Vaya cantidad de ligas que se está echando este muchacho al bolsillo. Más Supercopas. Vaya, aquí caímos. Puede ser. Nada, que conseguimos la Champions, muchachos. Caímos en cuartos otra vez. Atlético de Madrid, por Dios. En el goleo, Wirtz es el mejor. Nuestro Prestiani ocupó el lugar 10. Y como asistentes, fue el mejor asistente de la Serie A. Muy bien, fantástico. En Champions fue Valverde, pero Ramos fue el goleador. Nuestro muchacho, ¿qué lugar ocupó? A ver, no. Nada. Es el tercer mejor goleador de la plantilla, 53 partidos, 23 goles, 17 asistencias. Ya tiene 25 años y tiene 2 unidades de crecimiento para esta temporada, 7.54 de promedio. Segundo más costoso de la plantilla, tuvo un 9% de crecimiento, o sea que cuesta 200 millones y sigue devengando el mismo salario. Yo creo que hay que renovar ese salario, pero solo haremos para la próxima temporada. ¿Cuántas nos quedan? ¿2? Creo que la que sigue y una más. Bueno, no estoy muy seguro. La cuestión es que me encantaría que se echara una Champions, sería fantástico y el Inter volviera a acariciar el éxito de Europa, a nivel europeo más bien, y bueno, nuestro muchacho pudiera llevar una Champions a casa. Jugador nuevamente nominado, pero ahí sigue Goncalo Ramos. ¡Wow! Sí, chicos, lo logró. Por fin lo logró. ¡Qué maravilla! Por fin un baloncillo de oro, creo que está bien a sus 26 años, creo que es que viene. Sí, creo que 26. Perfecto. Las coincidencias del destino, muchachos. Miren a quién vamos a enfrentar. Al Düsseldorf, al ex equipo, pero esto por Champions, estamos en octavos. Como pueden ver, siguen algunos jugadores, a De Jemi, a Pelkam, tienen a Rodri y a Cressie por ahí. Sigue Doik, Simakan. ¡Wow! Fresneda también sigue por ahí, pero esto lo vamos a simular. Solamente quería mostrar cómo es la vida y cómo ahora nuestro muchacho no
anotó aquí, pero bueno, nuestro muchacho enfrenta a su o al club que le dio la oportunidad de llegar a Europa. 10ª temporada, termina esto, muchachos, y el éxito estuvo siempre con el Inter y con nuestro Prestianini, que aportó muchísimo. Ahí está, nuevamente campeón nuevamente de Supercopa, Copa de Italia, triplete. Y tendríamos final de Champions, una final de Champions que voy a jugar. Sé que no es muy relevante, pero lo voy a jugar porque quiero ver cómo nuestro muchacho quizás levantara, si la ganamos obviamente, levanta la Champions, y es un momento muy emocionante que me gustaría ver. Y posterior a ello, veremos el resumen. No tenemos a nuestro muchacho, déjenme ver, no, por ningún lado. Como goleador, como asistente, es el 6º mejor asistente de la liga, perdón, de la Champions, pero sí es el mejor asistente de la Serie A. El goleador, déjenme ver en el goleo cómo le fue, 7º lugar, no le fue nada mal. Creo que es una carrera nada envidiable la que lleva este muchacho. Al final, chicos, pues no molestó, estuvo muy de acuerdo con lo que hacíamos, bueno, con el proyecto del club, y este muchacho no exigió más salario, todavía le queda por aquí un año de contrato. Al final entonces significa que no le modificamos el salario. Pero ojo a los datos para esta temporada: 56 partidos, 31 goles, bastante, 18 asistencias. Jugador de 26 años, termina con 26 y 95 de media, una unidad de crecimiento. 7.8 de promedio, muy buen promedio, lastimosamente no llegó a los 8.0. Como veíamos por esta parte, que le queda un año de contrato, pero algo más relevante es que es el jugador más costoso de la plantilla. Bueno, debe ser por un tema de edad también, porque estos ya están rondando los 30 y 29, son buenísimos jugadores, pero es que nuestro muchacho tiene solo 26 años. Un año de contrato y devengó, como dije, el mismo salario de la temporada anterior. No es tan buen salario, ya es un jugador que debería estar superando los 200.000 euros de salario, pero eso sería para las próximas 5 temporadas, siempre y cuando este video tenga mucho apoyo y lo viéramos en el canal. El muñeco Gallardo, creo que es muñeco que le dicen, bueno, yo le digo así, pero creo que sí, es el apodo. Bueno, se dio el lujo de estar en este gran club. Hoy va a disputar una final de Champions, que no la ha disputado hasta el momento. Eso también, bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta. Y también a tener en cuenta que, bueno, en la carrera básicamente jugamos la carrera también del señor Marcelo Gallardo, a la vez que jugamos la de Prestiani. Ahí está, no sé si llegan ofertas de otros clubes por este señor, pero eso no nos importa. Vamos al terreno de juego, porque esta sería la noche más importante hasta el momento en la vida deportiva del señor Gianluca Prestiani. Su primera final de Champions, jugando en un gran club, un club italiano que está muy afín con su nacionalidad argentina. Digamos que argentinos e italianos se la llevan bastante bien, y este era un sueño muy grande que estaba cumpliendo Gianluca. Y ahí está, el rubio y ahora con barba, jugador del Inter, muchachos, que este Inter tenía un gran equipo, pero ojo, porque el primer tiempo no sería tan impresionante como el segundo. Minuto 20, aquí ya el señor Prestiani haciendo de las suyas, intentando, era un jugador muy rápido, es un jugador muy rápido, aquí una vez más intentándolo, haciendo centros, jugando bastante bien al fútbol, controlando el partido. Todo iba maravilloso. Miren, aquí este señor hacía filigranas, muy hábil, pierna derecha, y nada, el poste le negaba la oportunidad de celebrar la primera diana en este partido, y así básicamente terminaría lo que sería este primer tiempo, muchachos. Pocas oportunidades, no, tendríamos muchas, pero realmente el Frankfurt, estábamos creyendo inicialmente que iba a ser un equipo fácil, pero no, las cosas se complicaban muchísimo porque estaba defendiéndose bastante bien el equipo alemán. Los italianos seguían intentando con este gran equipo de una y otra manera, pero no llegaba al gol. La posesión de balón estaba muy igualada, porque hemos terminado el primer tiempo justo en este instante y la puntuación de nuestro muchacho era muy baja. Pero quédense atentos, no dejen las sillas del estadio, porque esto iba a ponerse increíble. Aquí subestimaron el poder del argentino y lo dejaron solo, o sea, nadie se interpuso en su camino y simplemente se hicieron a un lado, y miren, creyeron que no era capaz de anotar, y llegaría al minuto 53 el primer tanto para el Inter y el primer gol que hacía en Champions
bueno, más bien en una final de Champions, el señor Gianluca Prestiani. Aquí, como dije, lo subestimaron, se va este número 7 desde los 17.5 metros de distancia y buen pepino, chicos, un buen derechazo imposible para el portero del Eintracht. Celebra el muñeco Gallardo, que estaba feliz de ver lo que estaba sucediendo, su debut también, no olviden que es su debut en una final de Champions, ¿no? Es la primera vez que la juega y este muchacho, justo le estaba dando la gloria al técnico argentino. Ojo, porque hay más. Minuto 62 y seguía este muchacho haciendo de las suyas. Aquí un muy buen gol de Ramos, el portugués que estaba convirtiendo el segundo tanto, el 2-0 para el equipo italiano. Chicos, los señores de Milán estaban haciendo de las suyas y estaban ya echándose esta Champions al bolsillo, que en el primer tiempo parecía esquiva, pero ya en el segundo iba tomando forma, iba convirtiéndose o iba poniéndose más bien a favor suyo. Increíble gol, seguía el fútbol, pero vendría más. Ojo que viene más. Miren esta gran jugada que inicia con Ugarte, Maddison, y miren qué buena volea la de nuestro señor, por Dios, nuestro señor Gianluca Prestiani, que hacía una maravilla de gol, su segundo tanto esta noche, una muy buena forma de definir. Miren, incluso creo que lo hace con la mocha, si mal no estoy. Buena asistencia del inglés Maddison, sí señor, Maddison, perdón, y la buena definición de Gianluca ya olvidé su apellido, Prestiani. Es que el gol me tiene emocionado, muchachos. Habría más, hay un poco más. Como digo, no dejen sus asientos porque esto hay mucho más aquí para ver. Aquí lo seguía intentando, tenía un estilo como muy similar a Messi, ¿no? A la hora de jugar, era como rápido. Bueno, en fin, chicos, lo dicho, vamos al minuto 89 más o menos, en donde una más, chicos, una muy buena definición más, sin dejarla que toque el piso. Este muchacho increíble, debe tener tal vez 95 de voleas, porque aquí lo estaba demostrando. Miren la buena asistencia, creo que quién es el que asiste, no logro identificarlo desde aquí, pero sí logro identificar a nuestro Prestiani de una muy buena volea, bueno, no tan bonita como la anterior, pero sí muy buena definición. Una definición magistral y estupenda. Sella el 4-0, ya goleado el equipo alemán. No cabía en la ropa el señor Marcelo Gallardo, claro, nadie. De hecho, yo también estaba muy feliz porque esta final era brutal y era la final con que sellábamos el episodio del señor Prestiani, que bueno, estaban todos muy felices, muchachos, muy felices, y además con hat-trick, un hat-trick en el cual nos quedaron debiendo el balón porque no se lo entregaron en ningún momento. O sea, abandonaron totalmente y abandonó su balón, su hat-trick, y se dedicó a celebrar con sus compañeros. Chicos, de esta manera hemos llegado al final. ¿Qué tal si vemos el resumen? Hacemos el resumen de lo que hizo este muchacho en las últimas 10 temporadas y le damos fin definitivamente a este episodio. Podemos ver del lado izquierdo lo que hizo con el club y del lado derecho vemos lo que hizo a nivel individual. Vamos con las ligas. Consiguió 5, una Pokal, fue el único que consiguió en Alemania. Copas de Italia consiguió 2, Supercopas de Italia consiguió 4. Champions, acabamos de ver que consiguió 1, y mundiales, por desgracia, no consiguió ninguno. El total de títulos fue de 13 conseguidos en los últimos 10 años. Ahora vamos con lo que hizo a nivel individual. Partidos jugó 437, en los cuales anotó 185 goles y 94 asistencias. Esto le da un promedio goleador del 0,42 goles por partido. Más o menos, no estuvo tan mal, pero me hubiera gustado algo más. Goleador no fue en ninguna ocasión, pero sí fue el mejor asistente, al menos en 3 competiciones. Grandes competiciones, Liga y Champions, ojo con eso. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 4, de los cuales consiguió 1. Creo que no está mal. Eso hubiera sido bueno otro, pero no sé. Su promedio en general en estas 10 temporadas fue del 7,36. Que pudo haber sido mejor, claro que sí, pero no está mal. La fortuna, chicos, aquí con la primera temporada improvisé un poco, tenía un salario más o menos de casi 1.000 euros semanales, entonces más o menos improvisé un poquitín en lo que fue la primera temporada, y de ahí en adelante, pues ya lo que vimos durante el episodio, esto nos da un total de 28.3 millones de euros conseguidos en estas 10 temporadas, o en estos 10 años, ¿no? El valor final del chico es de 217.5 millones de euros. Del lado
lado inferior izquierdo podemos ver la tarjeta en donde inicia, la carta más bien, donde inicia con 66 y termina con 95 de media. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta carrera. Por favor, déjenme en los comentarios qué liga más bien podemos ir para un próximo episodio de esta serie Buscando un GOAT, y pues lo tendré en cuenta. El que más tenga apoyo, pues vamos a tenerlo en cuenta. Antes de irme, díganme una cosa: ¿creen que este chico brille? ¿Creen que este chico le vaya bien en el fútbol? Esperemos que sí. Eso déjenlo en comentarios. Sin más, me despido. Poderoso like. Adiós.